Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario 3. Hoy nos acompaña Julián Canarek. Él es comunicador social, máster en comunicación y cultura y director y socio de Ciudadana, una consultora en comunicación política y gubernamental. Bueno, hola Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en Rosario. Bueno, Julián trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver con campañas, justamente políticas, y un poco la idea de traerlo hoy a Mesa de Diálogo era charlar acerca de un tópico que él estuvo tratando acá en la ciudad, invitado por la Universidad también Nacional de Rosario, que tiene que ver con las fake news. Y lo primero que me gustaría consultarte o preguntarte es básicamente, ¿qué son las noticias falsas? ¿Qué son las fake news? Bueno, las fake news son una operación de desprestigio generalmente que tiene que ver con una construcción de una supuesta noticia sobre generalmente un candidato político que muchas veces no tiene que ver con quienes están emitiendo este mensaje. Tiene apariencia de noticia, o sea que se parece mucho a lo que veríamos en un diario, en una página web o en un tuit. Se puede hasta falsear un tuit de una personalidad. Y cuenta con la verosimilitud, cuenta con esto de que a nosotros nos parece verdad, está redactado de una manera parecida, tiene una forma de visualización parecida a lo que vemos. A veces son videos que en realidad están sacados de contexto o que están editados, son contenidos reales, editados de maneras distintas y puestos con logos de supuestos medios, por ejemplo. Bueno, pero el objetivo de cualquiera de estas cosas, que pueden ir desde una imagen hasta un video o un audio, es el desprestigio, la mentira o la duda razonable sobre determinada cuestión, que puede ser un candidato, un partido, un movimiento, una personalidad. Las víctimas de las fake news hoy son cada vez más. Si bien existieron siempre las noticias falsas, ¿qué le aportó, digamos, esta nueva era de las redes digitales que las hacen, digamos, tan potentes y que terminan en muchos casos afectando resultados en algunos casos, influyendo electorados en otros? ¿Por qué crees cómo ha cambiado eso? ¿Cómo lo ha mejorado? Bueno, el intento por influir en la opinión pública para desprestigiar al contrincante político siempre existió, tanto en los procesos electorales como en la política del día a día, como vos bien decías. Lo que tenemos de nuevo ahora es que atraviesa todas las plataformas tecnológicas por las que nosotros consumimos contenidos hoy en día. Eso hace que la propagación sea muchísimo más rápida y que la forma de visualización se parezca toda a lo que estamos consumiendo. Pero además con una cuestión adicional que agrava todo esto, y es que cuando va transcurriendo a través de las redes, lo que sucede es que no tenemos la capacidad para saber desde dónde viene, cuál es el objetivo final y cuál es la diferencia entre una noticia falsa y una noticia verdadera. ¿Cómo se relaciona? Porque yo te escuché cuando estuviste dando últimamente una conferencia, cómo actúan acá los sesgos en relación a los pensamientos que ya traen previamente las personas. Y también quería saber si en tu laburo y habiendo trabajado mucho en campañas, si podés identificar rangos etarios a los que tengan como mayor, que golpeen mejor, digamos, o sea, que sean más efectivas. Sí, vayamos por parte. Primero, sí funcionan bajo una cuestión que es el sesgo de confirmación, que es una teoría de la psicología cognitiva, que es que nos rodeamos de aquellas personas o aquellas opiniones que tienden a coincidir con lo que nosotros pensamos previamente. Entonces, si a mí me cuentan algo sobre determinada personalidad de la cual yo ya tengo un prejuicio, va a ser mucho más fácil que crea que eso es verdad que me ponga a chequear si realmente es verdad. Entonces, eso funciona aún más con los filtros burbuja o las cámaras de eco, que son cómo nos comportamos en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos rodeamos de todos aquellos que piensan más o menos como nosotros, cuando en realidad las redes nos dan una ilusión de que estamos abriendo nuestro círculo relacional, de que vemos muchas más opiniones de las que realmente vemos.
No, la verdad es que vemos las opiniones de quienes piensan más o menos como nosotros, porque algorítmicamente las redes nos muestran todos aquellos contenidos con los que interactuamos. Esto es, digamos, básicamente porque ellos lo que están buscando es como tener todo el tiempo nuestra atención, digamos, ese es un poco su objetivo. Sí, y porque además una de las promesas históricas de Internet es un mundo a la medida del usuario. Todo se adapta a mis gustos. ¿Para qué? Para que sea más fácil para mí transitar y para que las soluciones tecnológicas me vayan solucionando la vida en diferentes aspectos. Pero eso, si lo trasladamos hacia un entramado de consumo mediático, genera un problema, que es que no estoy viendo todo lo que está fuera de mi radar de opiniones. Y en cuanto a los rangos etarios, que era la otra parte. Bueno, hay una cuestión de usabilidad de Internet. Hay dos lugares donde me gustaría hacer una diferencia, que es los rangos etarios. Cuanto mayores son las personas, más propensas son a compartir alguna de las noticias falsas. ¿Por qué? Porque ahí juegan con las capacidades digitales que tienen las personas. Entonces, las personas más grandes tienden a ver, porque tienen una alfabetización digital muchísimo menos rica que quienes son los nativos digitales, tienden a reenviar las cosas sin sentir que lo chequean. Y ahí el sesgo de confirmación juega un rol. ¿Por qué? Porque no sienten que lo tienen que chequear. Cuanto más chicos son, tenemos como menos presencia de la divulgación, pero también les importa menos la política. Entonces, como les importa menos la política, se insertan menos los contenidos y también se chequean pocos. Entonces, hay como una doble condición en ese caso. Y después está la condición sociocultural. Hay una cuestión que es el acceso que podemos tener a la educación formal, no les da a las personas herramientas para poder identificar qué cosas son verdaderas de qué cosas pueden ser falsas. Entonces, ahí hay una brecha social que empieza en la brecha sociocultural. La pobreza se reproduce en el consumo mediático digital porque es la educación de todo tipo la que puede incidir en que nosotros tengamos chicos más alfabetizados digitalmente. Esos chicos son chicos que tienen más herramientas socioculturales y van a poder identificar que lo que les están mandando puede ser una campaña de desprestigio, que puede ser mentira. Pero si no tienen esas herramientas de la educación formal, no las van a tener de ningún lado. Cuando hablabas recién sobre toda esta cuestión del chequeo y de los círculos de confianza en los que uno tiene, valga la redundancia, confianza y por eso creen en el mensaje que le están pasando. Da la sensación, por eso que decís, como que WhatsApp se transformó un poco en una red social ideal para esta difusión de contenidos. Trabajando y un poco viendo también lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. ¿Cómo ves el rol de WhatsApp y cómo la pensás, digamos, dentro de lo que son las campañas políticas? Bueno, la historia de las campañas de desinformación fue transitando y fue evolucionando hacia cada vez herramientas más sofisticadas. Instagram, Facebook, Twitter y ahora WhatsApp es la más sofisticada. ¿Por qué es la más sofisticada? Porque en realidad lo que sucede es que es una red encriptada de punto a punto y privada. Claro. Y además quienes nos están enviando algo a través de WhatsApp es alguien que cuenta con nuestra plena confianza. ¿Por qué? Porque tiene nuestro teléfono. Puede pensar distinto que nosotros, pero alguien que tiene agendado nuestro teléfono, que nos está mandando un mensaje directamente a nosotros o a un grupo donde nosotros pertenecemos, por lo menos cuenta con algo de respeto por nuestra parte. Lo conocés físicamente ya de por sí, ¿no? Sí. En Instagram nosotros podemos seguir 2.000, 3.000, 4.000 personas, en Twitter, pero en WhatsApp tenemos muchísimas menos. Y el círculo relacional es muchísimo más corto. Pero además hay una cuestión de consumo económico. WhatsApp, generalmente por las telefónicas de América Latina, está dado gratuitamente. Los datos que utilizamos cuando consumimos WhatsApp no se descuentan de nuestro paquete de datos mensual. Ahora, cuando uno quiere ir a chequear fuera de WhatsApp, o sea, yo voy a Google a ver si esto que me mandaron es verdad, puedo hacer algo que hacen los colectivos de chequeo, que es una búsqueda inversa de las imágenes. Voy a internet, subo la imagen, veo dónde está esa imagen y veo que es de la India. Bueno, esta foto por primera vez se subió en la India, no pasó en Rosario. Bueno, cuando empiezo a usar esos datos en Google, estoy consumiendo mi contrato. Y ahí sí estoy usando datos. Entonces hay una ecuación económica que desalienta al usuario a hacer el chequeo. Y sobre todo me imagino a los más jóvenes. Sí, porque son los que llegan a fin de mes con esos datos que son un bien muy valioso para utilizarlos los últimos días. Trabajaste en la campaña presidencial en Costa Rica.
lograron llevar del 4% a más del 60% al candidato del partido oficialista, más joven inclusive de la historia de Costa Rica, con 38 años. Trabajaste también en Panamá con un candidato que venía de la nada y terminó tercero, digamos, sin partido político, una característica muy de Panamá. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Y esos casos en particular, o si vos querés, no, de otros, digamos. Digamos, hoy las campañas políticas, ¿en qué se enfocan en la actualidad? Digamos, ¿cómo la enfocan ustedes? Y te doy por ahí dos variantes, ¿no? Esto es por la positiva, o sea, contar lo que yo tengo para hacer, o por la negativa, hablando mal de mi rival y de cualquier cosa que proponga. Bueno, ahí hay dos cosas. Es cómo están instaladas las narrativas en las campañas a nivel mundial, es en el otro. Okay. Ya no tenemos campañas sobre nosotros, sino que la narrativa es sobre el otro. El otro está siendo el centro de estas campañas, pero sobre todo es el centro de las campañas de desinformación que no las firma nadie. Cuando hacemos una campaña de desinformación, desinformando sobre, por ejemplo, Hillary Clinton, pasa que hay una persona que termina en una pizzería de Nueva York con una metralleta tratando de desenmascarar una red de pedofilia que creía que ahí estaba montada y que alimentaba económicamente la campaña de Hillary Clinton. Algo que no había pasado, se lo creyó realmente y fue hasta ahí. Terminó preso. Bueno, eso te muestra cómo la otredad es el centro narrativo de las campañas, aun cuando no lo vinculen directamente con las campañas, porque puede traer agua para el molino del candidato igual. ¿Y por qué pensás que se da eso, ¿no? Esa elección de la otredad? Porque es muchísimo más fácil en la forma en la que nosotros consumimos medios hablar del otro y de lo morboso, de lo malo, de lo corrupto, de lo oscuro que es el otro, que hablar de lo bueno que es uno. Porque la política además está tan desprestigiada mundialmente, pero sobre todo en América Latina como profesión, que es muy difícil convencer a la gente de que uno va a ejercer la política de forma genuina y productiva para el país y que eso va a tener un cambio en la calidad de vida directa del votante. Los votantes ya no creen eso, esa convicción es muy abstracta, entonces es mucho más fácil destruir al otro que construir sobre uno. ¿Por qué? Y porque el morbo sobre lo que el otro hace mal lo consumo mucho más rápido. Pero déjame completarte esto sobre cómo nosotros hacemos las campañas. Cada candidato tiene su coyuntura, cada candidato tiene una forma de ser, una forma de comunicar y además tiene la idiosincrasia propia del país. Nosotros siempre tratamos de hacer una campaña que sea propositiva, que levante el nivel ético de lo que hacemos cuando construimos una estrategia comunicacional que no es nada más que potenciar los buenos valores y rasgos que tiene el candidato. Porque las campañas no ganan elecciones por sí solas, lo que hacen es potenciar cosas que tiene o el candidato o el político en cuestión. ¿Y cómo se distribuye hoy en día con este nuevo ecosistema de las campañas? ¿Cómo ustedes piensan que es la forma más efectiva, si es que hay alguna, o si se estudia por cada caso? Pero ¿cómo distribuyen? ¿Redes sociales, medios tradicionales? ¿Tienen importancia los medios tradicionales? Sí, claro que sí. Los medios tradicionales siguen siendo quienes terminan de validar determinados discursos que forman parte de la conversación pública. Lo que nosotros tenemos como convicción es que los candidatos presidenciales son ciudadanos y todos los ciudadanos de la sociedad moderna tienen como centro de generación de los contenidos que se mandan entre ellos al teléfono. Entonces, un candidato presidencial no puede tener un comportamiento mediático distinto al que tienen sus potenciales votantes. Entonces, claro, lo que sí creemos es que el celular tiene que ser un lugar donde el candidato centre su campaña porque se puede filmar, porque puede escribir un tuit, porque puede mandar un mensaje, porque puede mandar un mensaje de audio. Todo esto forma parte de un comportamiento mediático que es el que tiene la gente. Cuanto más parecido al que tenga la gente sea el que tiene el candidato, más efectivo va a ser. ¿Por qué? Porque se parece a lo que yo quiero recibir. Si yo con mis amigos hablo con una videollamada de WhatsApp, me va a gustar que después el candidato haga un vivo de Instagram. ¿Por qué? Porque le veo la cara muy parecido a como le veo la cara a mi hermano cuando lo llamo en la videollamada. Entonces, eso tiene que ver con los formatos que nosotros consumimos, pero eso no quiere decir que no se tenga que insertar después en un entramado mediático histórico que tiene los nodos de difusión muchísimo más masivos que algunos candidatos. Hay candidatos, presidentes, gestores, expresidentes que tienen sus propias audiencias y esas audiencias son muy potentes. Pero históricamente se repite en las redes que las mayores audiencias siguen siendo las de los medios tradicionales. Con esto en consideración,
y teniendo en cuenta el uso que se hace ahora, por ejemplo, también de la Big Data para hacer segmentación de audiencia y hacer mensajes direccionados. Todas estas nuevas herramientas, ¿en qué porcentaje estimás, por lo menos no te digo que sea algo seguro, pero en qué más o menos porcentaje vos estimás que tienen incidencia en el resultado final? Es muy difícil que te pueda decir un porcentaje. Lo que sí sabemos es que hay herramientas de Big Data que, utilizando determinados inputs, que lo que hacen es disparar las emociones, pero las emociones negativas de las personas, han terminado en procesos judiciales que están o siendo investigados o con sentencias firmes sobre cómo se utilizaron las campañas de desinformación y la microsegmentación, porque se tocan determinados puntos muy concretos sobre determinadas poblaciones para despertar un sentimiento específico, que terminaron en procesos judiciales, en el Brexit, en la campaña presidencial de Estados Unidos, en la campaña presidencial de Brasil. Todos estos son casos que o se están investigando o ya se investigaron. Esos tienen su grado de importancia, porque si terminan en la justicia, la verdad es que hay algo que incidieron. De hecho, después vemos discusiones enteras como un país como Gran Bretaña, que en este momento se está preguntando si la decisión del Brexit está bien o está mal. No están conformes con la forma en la que se dio. No podemos saber si incidieron o no incidieron. Lo que sí sabemos es que se están utilizando algunas herramientas que permiten las redes sociales de una manera poco ética, que distrae de la función final de la discusión política que estamos teniendo en el momento. Entonces, al distraerlo, generamos una ilusión y un objetivo específico, que es tocar determinados puntos del sentimiento de las personas para influir en su voto final. Eso está comprobado. Por último, y un poco también siguiendo el hilo de tu respuesta, digamos, ¿es posible que un candidato que vaya por la reelección utilice las mismas tácticas que utilizó en una campaña, por ejemplo, que lo llevó por primera vez a la presidencia y que tenga éxito? Depende de la coyuntura política. Okay. Si fidelizó su forma de vincularse con la ciudadanía, pero además, sobre todo, si sus políticas fueron efectivas, sí. Porque alguien que viene del oficialismo lo que tiene que entender es que viene con una historia de ejecución política. Entonces, si la ejecución política fue positiva, va a tener una buena valoración y esas herramientas lo van a ayudar o la van a ayudar a poder vincularse de una manera mucho más cercana y efectiva con la ciudadanía que si no tuviera esas herramientas. Ahora, si la política falló, no hay ninguna herramienta tecnológica que pueda suplir la forma de vincularse con la política. Tiene que ver con, si tengo mis necesidades básicas insatisfechas, no hay mejor campaña que hagas que vos me puedas convencer de nada. No hay una buena utilización de las redes que supla la buena gestión de la política. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte acercado acá y muchísimas gracias también a ustedes que están del otro lado. Julián, de nuevo, gracias. Un gusto. Chau.